Buen día. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos para que tu palabra, Señor, a través de tu palabra, hables a nuestras vidas. Te rogamos, bendito Señor, que tú que conoces nuestras necesidades, las contestes, las suplas, Señor, que traigas paz, sabiduría, armonía en la casa, en la familia, Señor, y sanidad a nuestra vida en todo sentido. En el nombre de Jesús, amén. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad interior y también de una manera integral. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Muchos de nosotros venimos de una vida con heridas, con traumas, probablemente sufrimos violencia psicológica, maltrato físico, pero es maravillosa esta escritura cuando dice que si estoy en Cristo soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, sobre todo cuando hemos tenido una vida de pecado y nosotros hemos sido los malos en la película, los que maltratamos, los que lastimamos. Entonces esto llega a nuestra vida como vaso de agua en el desierto. Bueno, las cosas viejas pasaron, ya lo que hice, los pecados que cometí están en el pasado, soy una nueva criatura. Y es cierto, pero por otro lado, si realmente las cosas viejas pasan porque estoy en Cristo y todas son hechas nuevas, no nada más es en cuanto a mis errores o a mi pecado o a lo que pude haber lastimado a otras personas, sino que además ya no tengo traumas, ya Dios sanó mi corazón, ya perdoné, ya no tengo amargura, ya no hay resentimiento, soy una nueva criatura. Porque como todos sabemos, vivir sin Cristo puede llegar a lastimar no solamente nuestra vida, sino la familia de cualquiera de nosotros. Además que sin Cristo la vida no tiene el sentido correcto, sentido que el Creador nos da a cada uno de nosotros, específico. Dios nos da un propósito específico en la vida y para poder cumplirlo nos dota de dones y talentos y los recursos necesarios para poder sentir que nuestra vida es una vida plena, que tiene el sentido correcto. Porque el sentir que la vida tiene sentido no tiene nada que ver con nuestra salud, no tiene nada que ver con nuestras finanzas, sino tiene que ver con llegar a la meta por la cual estamos aquí. Muchas personas están completamente sanas, pero deprimidas, en tristeza. Muchas personas tienen abundancia de dinero, pero el suicidio está tocando a la puerta. Por eso digo, no tiene nada que ver con nuestra salud ni con nuestras finanzas, sino que cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. En ocasiones la escasez puede ser causa de no caminar en el propósito de Dios, la enfermedad también. Porque cuando nos falta o cuando no podemos sanar, ni de manera natural, ni a través de la medicina, es cuando clamamos a Dios y nos ponemos a cuentas con Él y le preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué me falta? ¿De qué se trata esto? Y en esa plática, en esa oración con Dios, podemos descubrir el propósito de nuestra vida, y cuando lo entendemos, entonces empieza la provisión. Dios empieza a añadir todos los recursos necesarios. Nos empezamos a dar cuenta que tenemos dones y talentos que no sabíamos. ¿Cuántos hemos hecho algo o estamos haciendo algo y dices, yo nací para esto? Es cuando descubres tus dones y talentos. Pero a veces conocemos los dones, los talentos,
incluso los recursos que tenemos, pero sin conocer el propósito, la vida no tiene sentido, porque la vida sin Cristo es una vida vacía. Y el desconocer el propósito de nuestra vida nos puede llevar a caer en malos hábitos, en vicios, en prácticas inmorales y en la perdición. Dios nos ha creado y conoce detalladamente cada aspecto de nuestra alma y de nuestra vida, integralmente hablando. Recuerda que en el alma están los sentimientos, las emociones, los deseos, el pensamiento, la mente, las pasiones están en el alma. Entonces, si somos nuevas criaturas en Cristo, no solamente el pasado está borrado respecto a los pecados que hayamos cometido, sino también las heridas. Quiere decir que si yo soy nueva criatura en Cristo, estoy sano, emocionalmente hablando. No tengo problemas, tengo la autoestima correcta, no me creo mucho ni me siento menos, soy un hijo de Dios. Uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesús vino a este mundo, además de tomar nuestro lugar en el lugar de tormento, en el lugar de castigo y tormento y darnos vida eterna, fue precisamente a sanar a los quebrantados del corazón. Y si Cristo está en nuestro corazón, entonces nuestro corazón debe de estar sano. En Lucas 4:18 dice, hablando el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado con ese propósito. Entonces, cuando lo recibimos, quiere decir que mi corazón quebrantado es sanado, al menos que no se lo permita. Todo aquel que tiene vida nueva en Cristo debe haber pasado por este proceso de sanidad y liberación. Al menos que no le permitamos a Dios que obre en nuestras vidas. Sí, perdóname mi pasado, pero mi presente lo vivo como yo quiero y mi futuro yo lo decido. Vamos camino al error. ¿Por qué? Porque así vivimos sin Él. Entonces, una persona que conoce a Dios a través de Jesucristo necesita saber que tiene que ser sanada de su alma, de su corazón. ¿Sabes que la sanidad interior es el proceso por el cual el cristiano recibe la restauración en su vida por obra del Espíritu Santo, a través del amor del Padre y el conocimiento de su palabra? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que mi vida es restaurada por el Espíritu Santo, con el amor del Padre y el conocimiento de su palabra? Es sencillo, permitiéndole a Dios que obre en nosotros. Alguno dirá, caray, ¿cómo? Si Dios todo lo puede. Sí, pero en cuanto a nosotros, Dios no nos forza. Dios dice, si tú quieres, aquí estoy. Yo puedo solucionar tu vida. Tantas personas sufriendo alrededor del mundo. ¿Cuántos millones de padres estarán ahorita frustrados? Porque no solamente no tienen que comer, no tienen que darle de comer a sus hijos. ¿Cuántas madres saben que su hijo hoy no va a sobrevivir y va a morir de hambre? Miles diariamente mueren de hambre. Muchos decimos, ¿por qué Dios no hace nada si Dios es amor? Porque no es su Dios. Adoran a otros dioses. Su esperanza está en el lugar equivocado, en un Dios pagano.
Entonces Dios dice, que tu Dios te ayude. Pero el Dios Todopoderoso, lo pudiéramos decir de esta manera, es un caballero. Él dice, ¿me permites? Yo te soluciono la vida. ¿Me permites? Yo te sano. ¿Me permites? Te restauro. ¿Me permites? Te proveo. Pero si no me permites, no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos rindamos a Él de corazón. ¿Qué necesitamos que Dios haga en nuestra vida? Que sane aquellas áreas de nuestra vida que siguen heridas, con todo y que aceptamos a Cristo. Todo aquello que no ha sido restaurado, que produce dolor y sufrimiento, ¿cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Hoy es el tema número 7 de la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos cuando nuestra alma está herida? Alguien viene y te humilla, te hace sentir mal. Pues la gente que no conoces, que no te afecta, que no te importa, te puede decir lo que sea y tú dices, ay, este está sonso, este no me interesa, es un loco, es un amargado, pobrecito. Pero cuando alguien a quien amas te hiere, te lastima el corazón, ¿qué necesita tu alma en ese momento? Cuando parte un ser querido, cuando parte alguien que amas, que siempre vio por ti, que te apoyó, que creyó en ti, que te animaba, ¿qué necesita nuestra alma en ese momento? Necesita consolación. Necesita ser consolada. Y precisamente ese es el nombre con el que nuestro Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo. Él lo llamó el Consolador. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro Consolador. ¿Por qué dice otro? Entonces, ¿cuál nos dio primero que ahora dice otro? El primero fue Cristo, porque le está hablando a sus discípulos y ellos tenían la fe, la esperanza. Las palabras de Jesús eran consuelo para ellos. Tenían hambre, no había que comer, multiplicaba el poco alimento que había. Estaban en peligro, salían librados, caminaban sobre las aguas, veían milagros, resucitar muertos, sanar todo tipo de enfermedades, liberar a personas oprimidas por espíritus demoníacos. O sea, el consuelo estaba de esa gente en ese momento, estaba en Jesús. Si Cristo está aquí, ¿qué le dijo Marta y María, hermanas de Lázaro, cuando Jesús llegó a casa y Lázaro había muerto? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En ese sentido, el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La expresión griega que se tradujo al español como otro consolador hace alusión a uno igual a mí, pero con la capacidad de estar con todos al mismo tiempo en cualquier parte del mundo, cosa que el Señor Jesús no podía. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo de carne y hueso. Estaba sujeto a las leyes que rigen el universo. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, puede estar con cada uno de nosotros sin importar dónde nos encontremos al mismo tiempo. Por eso el Señor Jesús en otro evangelio dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. La gente le decía, no te vayas. Si antes cuando anunciabas el evangelio, la gente creía en ti. Imagínate ahora que te mataron y resucitaste. Pero el Señor Jesús dice, les conviene que me vaya, porque enviaré otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué dice? ¿No puede qué? ¿No puede qué?
recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, la palabra que se tradujo al español como consolador combina las ideas de consuelo y consejo. Esto es muy importante, porque el Espíritu Santo es una persona poderosa que está de nuestra parte obrando por nosotros y con nosotros. Él no solamente nos consuela en el sentido de, ya mira, aquí estoy, te abrazo, te anima, te saca del pozo de la depresión y de la tristeza, sino también es nuestro consejero. El Espíritu nos ayuda a descubrir y a identificar nuestra verdadera esencia para orar acertadamente. Algunos de nosotros estamos pidiendo cosas fuera del propósito de nuestra vida. Haz un poquito, reflexiona. ¿Qué le has estado pidiendo a Dios? ¿O qué estás esperando que Dios te dé? Algunos, repito, algunos le estamos pidiendo cosas que están fuera del propósito de nuestra vida. Pregunta, ¿Dios te las dará? ¿Dios te las va a dar? Porque cuando vemos en la Escritura que si nos deleitamos en Él, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Bueno, yo pudiera desear, ¿qué se te ocurre? Un avión, una moto. ¿Qué más? Una casa en la playa, por ejemplo. ¿Qué más podemos desear? Hablen. Un rancho. No, ese sí es de Dios. Bueno, estoy hablando de las herramientas para la vida. Definitivamente el automóvil y todo hoy en día es necesario para la vida, para trasladarnos, para transportarnos. Pero ¿qué cosas deseamos a veces que no necesariamente están o pudieran estar dentro del propósito por el cual nos creó Dios? A lo mejor dinero de más, porque Dios nos da lo que necesitamos para cumplir el propósito. A lo mejor estamos afanados en generar riquezas y acumularlas. Lo he dicho tantas veces. Cuando una persona muere y deja dinero en el banco o en el colchón, no calculó bien su vida. Porque el dinero, si caminamos en el propósito por el cual Dios nos puso en la tierra, el dinero no sobra. Entonces, ¿por qué digo que calculó mal su vida? Porque se pasó haciendo dinero en lugar de disfrutar lo que Dios le había dado. Porque no podemos negar que hay personas que se la pasan su vida produciendo dinero que no disfrutan. O sea, por seguir haciendo dinero que al final de su vida quedó en una cuenta de banco o escondido en un pozo, no disfrutó su esposa, sus hijos, su familia, las cosas que Dios le ha dado o las cosas que Dios le dio. Entonces a veces nosotros deseamos cosas que no están dentro de nuestro propósito. Dios nunca nos las va a conceder, porque no solamente implica una pérdida de tiempo o de recursos. Mira, nos pasa a una escala muy cotidiana o así. De repente nos vamos de vacaciones, compramos ropa cara, cualquier cosa, el teléfono nuevo, y luego no te alcanza para el recibo de la luz. Y luego no te alcanza para la renta, o no puedes comprar tu casa, o no tienes para invertir en tu negocio. Y volteas hacia atrás, en el mes, no hablemos de años, dices tú, mira, este mes compré esto. Sí, lo que Dios te envió con un propósito, decidiste usarlo en los deseos de tu corazón.
Y a veces hay personas, pastor, necesito que Dios me ayude, un milagro, necesito dinero milagrosamente. Dios te lo dio, pero te lo gastaste en otra cosa. Dios no falló, administraste incorrectamente. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir e identificar nuestra verdadera esencia para orar acertadamente. O sea, el Espíritu Santo me da claridad en el propósito por el cual estoy en este mundo. Entonces, cuando yo descubro ese propósito, oro acertadamente. Si Dios me puso aquí en la tierra, por ejemplo, para ayudar a niños huérfanos, y yo ando pidiendo un viaje a Cancún, que no tiene nada de malo, pero no es una provisión que Dios necesariamente me va a dar para eso, cuando mi propósito es ayudar a los huérfanos. Pero cuando yo descubro que Dios me puso en este tiempo, en esta tierra, con ese propósito, y empiezo a orar, a lo mejor un viaje a Cancún, ¿cuánto te cuesta? $2,000, $3,000. Depende al hotel, ponle $10,000. Y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, y no los juntas, y no puedes ir. Pero cuando descubres que tu propósito, siguiendo con el ejemplo, es ayudar a los huérfanos, y le dices, Dios, necesito una casa para poner un orfanato. En el sentido común, la mente te dice, si no te ha dado para el viaje, quieres una casa de 5, 10 millones de pesos menos. Pero como está en el sentido correcto, Dios abre las puertas y Dios te lo da. Entonces no es que Dios no nos contesta, es que estamos pidiendo mal. El Señor Jesús lo dijo textualmente, lo leemos en la Biblia. Ustedes piden mal cuando piden para gastar en sus deseos. ¿Se acuerdan? Entonces, el Espíritu Santo, además de ser nuestro consolador, nuestro gran consejero, nos ayuda a pedirle a aquel que todo lo puede, que es dueño de todo, correctamente. Nos sucede a nosotros. Nuestros hijos a veces nos piden cosas que dices tú, no te la voy a dar. No porque no te ame, porque o te pone en riesgo, o no tienes la madurez, o no es el tiempo, o te me pierdes. No te lo voy a dar. ¿Cómo sucede esto? Que Él nos da la capacidad de orar acertadamente. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si ese es su mandamiento, Él nos ayuda a que ese mandamiento sea fácil de aplicar en nuestra vida. Es decir, necesitamos al Espíritu Santo para vencer la batalla del dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestra alma, de nuestros instintos y las tendencias humanas. La lucha contra los deseos de la carne no se trata solo de luchar y vencer la lujuria, la perversión, todos los deseos pecaminosos, sino también de ir en contra del pesimismo, del egoísmo, de la violencia física, de la violencia psicológica, del apego a lo material, de la falta de caridad, de la rebeldía espiritual. La lucha contra los deseos de la carne también aplica en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, en el estrés. No nada más en aquello que decimos, bueno, ya sé que no debo de ser un borracho, porque borracho soy mala copa, peleo con todos, genera problemas.
sino también aquellas cosas que probablemente no dañen a otros, pero te dañan a ti, como es el resentimiento, el rencor, resentimiento. Vuelves a sentir el dolor causado en un momento de tu vida cuando te acuerdas de él. Y es de ahí nace el odio, y del odio la amargura. Y nadie dice, ay, yo me quiero casar con un amargado, con una amargada. Qué padre se disfruta una carnita asada rodeado de amargados. No, de la amargura sigue la soledad, porque nadie quiere estar con un amargado. Le sacan la vuelta. Pero mira lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad y el dominio propio para aplicar el conocimiento que adquirimos con el propósito de lograr un buen vivir. Saber es una cosa, conocer es una cosa, aplicarlo es otra cosa. Bueno, una persona sabia es aquella que aplica lo que sabe o conoce a su estilo de vida. Muchos de nosotros sabemos las cosas que nos convienen, pero no las hacemos. Todos sabemos que debemos de dejar los tacos de tripa. Todos sabemos que no debemos de comer azúcares en exceso. Todos sabemos los riesgos que hay si tomamos Coca-Cola para nuestra salud. Todos lo sabemos, más hoy en día. Pero ahí está la coca con 4 de tripa y un buen postre. Sabemos, pero no lo aplicamos. Bueno, el Espíritu de Dios dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Si una persona no entiende que el estilo de vida que lleva no solo no le conviene, sino que probablemente atenta contra su propia vida, cuando esa persona recibe el Espíritu Santo, los ojos de su entendimiento se abren para ver con claridad, número 1, el estado espiritual en el que se encuentra viviendo. Hasta que no abrimos la Biblia, nos damos cuenta que incluso hicimos cosas buenas según nosotros, de corazón, con buenas intenciones, pero que en algunos casos Dios dice que castiga eso. Me siento con la autoridad de hablar de esto porque fui guadalupano. Muchas veces me hinqué y le rogué a la Virgen y le pedí a la Virgen y etcétera, etcétera. Cuando una persona se hinca delante de la Virgen y le pide, ¿hay una mala intención? No. Puede ser incluso una búsqueda sincera de corazón. Virgencita, ayúdame, ya no quiero hacer así, ya quiero cambiar. ¿Y por qué lo hice? En mi caso voy a hablar. ¿Por qué? Por religión y por tradición. Por ejemplo, el ejemplo de mis abuelos, de mis padres, de mis amigos. Pero cuando abro la Biblia, descubro que Dios dice en Éxodo 20 que no debo inclinarme delante de ninguna imagen porque Dios castiga a los que lo hacen. Se llama idolatría. Lo dice Dios en la Biblia cristiana, en la Biblia católica, en la Biblia metodista, en la Biblia bautista. Lo dice. La palabra de Dios no cambia. Pero nunca la leemos. Y a veces tenemos esa falsa creencia. Estoy rezando, le estoy pidiendo a Dios con todo mi corazón. Sí, pero mientras no abras la Biblia, a veces le pedimos
a quien no nos puede ayudar, creyendo que le estamos pidiendo a Dios. Hasta el Papa lo acaba de decir en estos meses pasados: solamente Jesucristo es el camino. Lo acaba de reconocer, mejor dicho. Ninguna otro santo, virgen acaba de declarar, te escucha y te contesta, solamente en el nombre de Jesús. Cuando viene el Espíritu Santo, nuestros ojos se abren espirituales. Decimos, caray, ¿cuántos años, cuántos rezos, cuántas mandas, cuántas promesas? Y aquí dice que tú lo castigas. ¿Cómo? Por eso Dios dice en su palabra: mi pueblo, los míos, perecen porque les falta conocimiento. No está hablando de inteligencia, conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, debe entender que el estilo de vida que tenía antes de ese momento de aceptar a Cristo debe de cambiar. Entra en un proceso de arrepentimiento. A esto es a lo que llamamos nueva vida en Cristo. ¿Y de qué se trata la nueva vida en Cristo? Se trata de ir soltando todo aquello que no permite que Dios se manifieste en nosotros, e ir buscando de lo predestinado por Dios para nosotros. Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así es la condición como prospera tu alma. Ejemplo rápido, práctico. ¿Cómo prospera? ¿Cómo sé si mi alma está prosperando? Porque si antes lloraba por cualquier cosa, me ofendía fácilmente, ya no. Si antes era de mecha corta, ahora la mecha es más larga. Si antes era explosivo, agresivo, ya no. Estoy siendo cada vez menos agresivo, estoy siendo menos ofendible, estoy siendo menos violento. Eso es prosperidad. Entonces, Dios ha predestinado para nosotros prosperidad y salud. Cuando nosotros entendemos lo que es la nueva vida en Cristo, dejamos la manera de vivir sin Él. Y ahora digo, bueno, yo quiero que lo que Dios ha preparado para mí sea una realidad en mi vida, no nada más que sea su deseo, que sea una realidad. ¿En qué me tengo que enfocar? En mi alma, en prosperar mi alma. Ahora, nuestras prioridades en la nueva vida en Cristo son según el orden divino. Nuestras prioridades en la nueva vida en Cristo son según el orden divino, en todo sentido. ¿Cómo proyectamos? ¿Qué metas nos ponemos? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Cómo administras tu dinero? ¿Habrá alguien aquí que administra bien su dinero, que no llega a fin de mes sin rogándole a Dios que le ayude? Habrá alguien que diga, no, yo cuando cobro, cuando me pagan, cuando gano, aparto una parte para los gastos fijos. Y voy apartando, y cuando llego al fin de mes yo no me veo en apuros. ¿Por qué? Porque ya estuve ahorrando, guardando durante 3 semanas el pago de la luz, el pago del celular, un abono a la renta, a lo del carro, la cuarta parte del carro, la colegiatura y todo. Entonces lo vengo haciendo así y no tengo ningún problema. Entonces nuestra economía está repartiéndose según ¿qué? Las prioridades. Bueno, quiero decirte algo. En la nueva vida en Cristo, nuestras prioridades cambian aún en la economía según el orden divino.
No puedo decir yo tengo nueva vida en Cristo y presentarme delante de Dios con las manos vacías, porque Dios manda que no lo hagamos. No puedo decir yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y no darle a Dios lo que le pertenece. Entonces, por eso nuestras finanzas están enfermas. El tema de hoy, nueva vida en Cristo, sanidad interior, sanidad integral. No podemos negar que la pobreza, la escasez, a veces repercute en nuestra sanidad física. Andamos así todos presionados, estresados. ¿Cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar. Me quitaron un cliente, se fue un cliente, me bajaron el sueldo, no me van a dar el aumento. Yo ya estaba considerando, por eso hice esto, y empiezas a enfermarte. Una nueva criatura tiene las prioridades de su vida establecidas según el orden divino. Primero Dios. Y primero lo que Dios quiere. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Yo acepto a Cristo en mi corazón hoy. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Qué es lo primero que va a hacer Dios en mi vida? Consolarme, aconsejarme, sanarme. ¿Por qué? Porque yo vengo de un mundo de pecado donde primero soy yo, después yo y al último yo. Donde se me ha enseñado a gastar lo que me cuesta, bien que me parto el lomo, a mí me cuesta, y me lo gasto en lo que yo quiero, y me lo compré porque pude y quise. Vámonos. Necesito ser sanado. Muchas de las veces nos adelantamos. Entonces ya no voy olvídate. No pienses en el futuro. Tu presente, tu alma está lastimada. Hay rencor, hay resentimiento, hay heridas. Hubo alguien que marcó tu vida, que limitó tus sueños, tus planes, que te dijo nunca vas a poder. Pudo haber sido un maestro de la escuela, pudo haber sido tus propios padres, tus hermanos, tus amigos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, quien haya sido, un extraño. Dios dice, te tengo que sanar eso. Olvídate que si voy a ir allá o no voy a ir allá. Está enferma tu alma. Necesita ser sanado. Y entonces entramos en un proceso de sanidad. Y después debemos de decidir seguir la verdad y sacar la mentira. Sin preocuparnos por lo que el mundo piense, buscando siempre agradar a Dios, porque me conviene que mi vida agrade a Dios. Porque Dios dice en su palabra que aquel que le agrada a Él no necesita esforzarse para que Él lo bendiga. Dice, aunque esté dormido, Dios le da. Aun cuando descansa, aun cuando se duerme, Dios mueve las cosas, actúa a su favor. En otras palabras, aceptamos a Cristo, entramos en este proceso de consolación y de sanidad, y nos decidimos sacar todo aquello que no solamente a Él no le agrada, sino que no nos conviene. Comenzamos a hacer y a actuar conforme al diseño y voluntad de Dios. Entonces, en esta nueva vida en Cristo podemos enfrentar la vida sin heridas del pasado. Podemos caminar hacia el futuro con una visión clara desde la perspectiva divina.
habiendo sido libres de ataduras, de dependencia, de codependencia, de esclavitud, de pecado, de malos hábitos. La única manera, la única forma en que Satanás nos mantiene alejados de la vida de Dios es atándonos al pasado. No solamente en recuerdos, sino en actitudes. El diablo va a tratar de atarte, de esclavizarte física y mentalmente para robarte la identidad de hijo de Dios. ¿Cuánta gente dice, no, yo sé que no me merezco la ayuda de Dios? No, yo con qué cara le pido a Dios. Nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos, aunque no obedezcan. Nuestros hijos los seguimos amando, aunque no hagan lo correcto. No dejan de ser nuestros hijos. Pero el pecado nos roba la identidad de hijo de Dios. Yo no me merezco su ayuda. Yo merezco la desgracia que estoy sufriendo. Yo me lo merezco. Son las consecuencias de mis malas decisiones. Sí, son las consecuencias de tus malas decisiones, pero sobre todo es la consecuencia de alejarte de Dios o de no acercarte a Él. Porque si te acercas a Él, Él se acerca a ti. Y cuando Dios llega a nuestra vida o nos introducimos en la vida de Dios, no hay nada malo que pueda, no hay nada contrario a la voluntad de Dios que pueda permanecer en la presencia de Dios. Una de las leyes de la física dice que dos cuerpos no pueden, ¿qué? Ocupar el mismo espacio. Cuando Dios se hace presente, el diablo no puede estar ahí. Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la amargura, ni el resentimiento, ni cualquier herida del pasado. ¿Por qué? Porque Dios es sanador. ¿Acaso se nos olvidó que aquella mujer dijo, si solo toco su manto, quedaré sana de este azote? Jesús sanó mucha gente. Le dijo a Lázaro, muerto sal fuera, y después de 4 días resucitó. Resucitó al hijo de la viuda, multiplicó alimento, milagrosamente sacó dinero para que Pedro pagara los impuestos. Hizo muchas cosas, pero esta mujer tenía un entendimiento diferente. No necesitaba Jesús decir, eres sana. Ella dijo, si lo toco. ¿Y qué sucedió en ese momento? Caminando Jesús hacia la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, con una hija enferma de muerte, viene esta mujer y lo toca. Y Jesús se para y dice, épale, alguien me robó un milagro, lo digo así. ¿Quién me tocó?, pregunta Jesús. ¿Qué le dicen sus discípulos? Jesús, dice la Biblia que la multitud lo apretaba. O sea, que no solamente la mujer lo tocó físicamente, otros lo tocaron físicamente. El Señor Jesús le dice, maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién te tocó? Jesús ni caso le hace a Pedro, vuelve a preguntar, ¿quién me tocó? Y la mujer dice, yo. ¿Qué contesta Jesús? Tu fe te ha salvado. Ve, queda sana de ese azote. Esta mujer lo tocó con fe. Los demás como para la selfie, aquí con Jesús. Ya fui a la iglesia.
ya recé, ya oré, ya cumplí religiosamente. Pero cuando vienes con la fe correcta a la casa de Dios y tu alma es tocada por Él y tú lo tocas a Él, tu vida cambia. Entonces, si Dios está aquí y yo estoy dentro de su presencia, repito, no hay tristeza. Porque la tristeza es un espíritu. Dice la Biblia. No hay odio, no hay resentimiento, no hay amargura. Hay amor, hay paz, hay gozo. No hay nada que exista contrario a la voluntad de Dios que pueda permanecer funcionando en su presencia. Llegó Jesús a Gadara, así se llamaba la ciudad. Apenas descendió de la barca y viene esta persona, este hombre poseído por demonios y le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Yo creo que Jesús, no sé si buscando no mojarse o no resbalarse, y aquel, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Quién te está atormentando? Jesús no dijo: reprendo todo demonio de este lugar y se van en el nombre de Jesús. No dijo nada. Su sola presencia hizo que esos espíritus sintieran tormento. ¿Cuántos han sentido un lugar como que, ay, aquí espantan? ¿Cuántos han sentido ese miedito? ¿Cuántos han sentido de repente que una persona, dices tú, no, hombre, se siente una vibra bien negativa, bien pesada con esta persona? Fui a una casa y había una vibra bien tenebrosa, bien negativa. De repente lo percibimos, pero ¿qué no debería de ser al revés? Si Dios está con nosotros, si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, eso dice su palabra. ¿Qué no deberían de decir ellos? Ah, caray, entraste y mira, sentí mucha paz. ¿Por qué sentí tanta paz? Te saludé, sentí un alivio, sentí como que algo se fue de mí. ¿Acaso no nos prometió y mayores cosas harán porque yo voy al Padre? Pero ¿cuánto decimos? No, ve, ni vayas, pura bruja, se siente bien feo. ¿Sabes por qué? Porque andamos por vista, por los sentidos y no por fe. Les sucedió a los discípulos de Jesús, a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos los demás. Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, ¿qué gritan ellos? ¡Un fantasma!, dice la Biblia. Dice que el temor se apoderó de ellos y gritaron: ¡un fantasma! Porque nadie puede caminar sobre las aguas y de noche. ¿Qué dijo Jesús? ¡Hey, tranquilo, soy yo! Y no dijeron: ay, sí, cierto, es Jesús. No, dijo Pedro: si eres tú, todavía no creo que seas tú. Si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Y Jesús dijo: vente, Pedro. Y Pedro fue hacia Cristo caminando sobre las aguas. Entonces, en nuestra naturaleza, cuando operamos en nuestros sentidos solamente en la carne, sientes algo negativo, algo demoníaco y le sacas la vuelta, ¿no? Hombre, y se siente bien feo. Pero cuando estamos en el Espíritu decimos: sí, mi carne reaccionó, pero se largan en el nombre de Jesús. Esos espíritus se van en el nombre de Jesús.
Cualquier cosa, brujería que la gente traiga, se rompe y no nos hace daño en el nombre de Jesús. Y se van. Entonces Satanás siempre va a querer robarnos la identidad de hijo de Dios. Por esta razón necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No importa qué tan mal te haya ido sin Dios, o qué tan hundido o atado al pecado estés, el Espíritu Santo te quiere guiar. La mentira del diablo es: no te mereces la ayuda de Dios. Dios dice: yo te quiero ayudar. Sé que por andar solo te perdiste. Necesitas que yo te diga cómo, por dónde. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesucristo. Entonces, yo siempre he sido así. Así somos los Castillo. Así fue mi abuelo, así fue mi padre, todos mis tíos, mis primos, y así somos. Ok, pero cuando Cristo llega, Él deshace la obra del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice esta escritura. Se refiere al acto consciente o la procuración de pecar. Practicar el pecado es pecar intencionalmente. Todos nosotros reconocemos que esa vida no nos conviene y estamos procurando el arrepentimiento. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo obedece a su señor. No tiene autoridad. Le toca obedecer. Es su esclavo. Por eso la droga, hay gente en drogadicción que honestamente no la puede dejar. El alcoholismo, la pornografía, el adulterio, el robo, la mentira, porque lo han practicado tanto que se convirtieron en esclavos de. Pero para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. El que deshace las obras del diablo está en tu corazón. Repito, el que deshace las obras del diablo está en tu corazón. ¿Y por qué no le permitimos que las deshaga? No, es que yo me quiero sacar la espina, pastor. No se vale lo que me hicieron. Yo nomás le pido a Diosito que me dé oportunidad de nomás hacerle lo mismo que me hicieron. La venganza no sana la amargura. La venganza no sana heridas ni resentimientos. El perdón sí. Pero para la mente es locura. A veces sentimos que hay situaciones que no podemos superar, pecados. Olvidando lo que dice Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a nuestro favor o a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí lo decimos cuando tratamos cuando tenemos situaciones de peligro, cuando hay alguien que te quiere hacer algo o quiere vengarse de algo, tú lo hiciste. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Exacto. Pero también en el pecado.
Es que no sé, pastor, esto es más fuerte que yo. Ahí a veces no aplicamos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con nosotros y nada ni nadie se opone a Dios. Parece que no me escucharon. Nada ni nadie se opone a Dios. Romanos 8:35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice, claro que no, dice el verso 37. A pesar de todas estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del hambre, de la miseria, del peligro, de las amenazas de muerte. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Lo que necesitamos hacer cuando creemos que no podemos darle el control, que no podemos hacer algo, es darle el control al Espíritu Santo de nuestras vidas. Ya me perdí. Ya me equivoqué, ya tomé malas decisiones. Hay personas que dicen, lo he intentado todo. En la familia vimos ese caso en la vida de mi padre. Todos los estudios médicos, no tienes nada. Todas las brujerías después de la medicina se optó por la brujería, por los consejos de personas bien intencionadas. Yo conozco una señora que te puede limpiar, te puede hacer esto y te puede quitar. A ti te tienen embrujado. Bueno, si los médicos dicen que físicamente estoy completamente sano y hay algo que me atormenta, debe de ser brujería. Y no pudo la señora, y otro brujo, y los brasileños, y los quién sabe dónde, y que el de Nueva York, y que esto, y miles y miles y miles de dólares gastados. Al punto de el suicidio. De hecho, mi padre testifica, esta voz que me atormentaba me decía, te vas a quitar la vida. Quiero decirles algo, una madrugada en mi casa me despierta algo, una opresión muy fuerte. Esto pasó entrando el año o a finales del año, no recuerdo, del año pasado. Y cuando me despierto escucho una voz con mucha autoridad que me dice, vas a entregar la iglesia. Tú ya no vas a ser pastor. A partir de hoy vas a caminar todos los días de tu vida. Y yo entiendo como un loquito, como un indigente. Y yo me levanto, camino a la sala. Y dentro de mí digo, no, esto no está bien. Pero esa voz era muy fuerte. Y empecé a orar y no pude. Fue como en enero, porque todavía vivía mi mamá. Entonces me salgo de la casa para caminar todos los días de mi vida. Una lucha espiritual bien fuerte. Pero yo digo,
si mi papá ve que salgo, no sé qué hora, eran 3, 4 de la mañana, si mi papá me ve que paso por su casa a esta hora, me va a decir, ¿para dónde vas? Y le hablo y le digo, necesito que ores por mí. Y camino hacia su casa, y antes de llegar a su casa, esa voz me decía tan fuerte: tú vas a caminar todos los días de tu vida. Y entonces al llegar al ir acercándome a la casa, yo empecé a caminar más lento porque él no estaba. Y dentro de mí yo decía, si mi papá ve que voy caminando, me va a parar, me va a detener. Y entonces yo iba llorando, caminando cada paso, y de lejos veo que se abre la puerta de casa de mi papá. Y cuando me ve, empieza a orar por mí fuerte. Y empezamos a orar. Y fue una lucha en la calle bien impresionante. Pero yo en ese momento comprendí lo que él testifica. Esa voz que me decía, dice mi padre, te vas a quitar la vida, pero antes vas a matar a toda tu familia, lo lleva al momento de hacerlo, a ese punto. Y mi padre ha testificado, y lo conocen, el testimonio. Y mi padre dice que la voz le dice, primero matas a tu hijo, o sea, a mí, luego a tus hijas y al final a tu esposa, y luego te matas tú. Y mi padre va armado a la puerta de mi recámara. Entonces yo entiendo perfectamente, o sea, que no, ¿cómo? ¿Y qué hizo mi papá en ese momento? No lo quiero hacer. Pero a punto de abrir mi recámara para matarme, dice mi papá, oigo otra voz diferente que me dice, no lo hagas, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y era Dios hablándole. Y en ese momento, ¿a qué horas? Ya ven cómo se sabe en el testimonio. A las 3 de la mañana, dice mi papá, ¿qué día? 4 de julio, ¿de qué año? De 1995, acepta a Cristo ahí. Pero no le dio el control de su vida al Espíritu Santo. Él empezó a dormir bien, porque duró 9 meses sin dormir, por eso se estaba quedando loquito. Además que sí estaba muy embrujado. Nosotros hace unas semanas Francisco le hizo un podcast donde cuenta parte del testimonio. Omitió muchísimas cosas. Nosotros con los brujos vimos tantas cosas que hacían con él. Y aceptó a Cristo y unos meses durmió bien. Pero luego regresó esa opresión, la que lo atormentaba, porque no le dio el control de su vida al Espíritu Santo. Y lo que había sido un respirar, un salir, un ya tengo a Dios, estaba yendo a la iglesia. Mi papá se empezó a congregar. Hasta que entendió, dijo, si tú no diriges mi vida, yo camino hacia donde sé caminar nada más. Hacia el pecado, hacia el error, hacia mis viejos hábitos, hacia esto. Te entrego el control de mi vida. Y meses después volvió a sentir esa paz que Dios le había dado.
el día que aceptó a Cristo en su corazón. Entonces necesitamos darle el control. Es que no puedo. No, si nadie te está diciendo que tienes que poder, no puedes. Él sí puede. Segunda a los Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso que es más fuerte que tú no puede contra Dios. Todo lo contrario, Dios te libera de eso. ¿Cuántos batallamos para obedecer la palabra? Ya Dios me sanó, ya Dios me libertó, mi esposa me corrió de la casa, ya me perdonó, ya me recibió, mis hijos estamos bien, estoy sano, el negocio va otra vez bien, pero no puedo obedecer la palabra. ¿Cuántos reconocemos que a veces no podemos obedecer la palabra? Dice Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia. Figurativamente hablando, ¿qué representa el agua? No, la palabra de Dios. Acuérdense, hay una escritura que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, ¿ok? Entre otras: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que ¿qué? Y haré que andes en mis estatutos, que obedezcas, que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. A veces no podemos obedecer la palabra de Dios porque no le hemos cedido el control al Espíritu Santo. No manda en nuestras vidas, pero cuando lo hacemos y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, somos obedientes. Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, no sacrificas nada. Escucha con atención. El Espíritu Santo sobre nuestra vida nos lleva a vivir una vida de obediencia fácil, intencionalmente. No vas a ir para allá, dice el Espíritu Santo, yo obedezco. No, pues yo dejé de ir esperando que Dios, yo sacrifiqué. ¿Cuántos hemos sacrificado cosas? Estoy haciendo este sacrificio. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, nada es sacrificio. Todo es una acción natural, tan natural, un ejercicio de obediencia tan natural como respirar. No nos cuesta. Haz, hago. No hagas, no hago. Regala, regalo. Compra, compro. Guarda, guardo. Reparte, reparto. Perdona, perdono. Ama, amo. No hay, pero ¿cómo los voy a amar si han sido esto, si han sido lo otro? Bueno, los voy a perdonar, pero yo espero que porque yo los perdone, Dios me dé mi carro del año. Dios me conceda esto, Dios me conceda lo otro. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que nos dé su Espíritu Santo.
Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? La semana pasada, una escritura base del tema fue el Salmo 46:10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces le hemos pedido de todo corazón: quiero conocerte, pero no hemos estado quietos. No nos hemos tomado el tiempo de callar en su presencia, callar intencionalmente, callar para que Él hable. De nada sirve que yo hable si no habla Él. Es bueno desahogarnos y Él quiere que nos desahoguemos con Él, pero también dice: ya terminó, mi hijo, ahora cállese. Ahora yo voy a hablar, porque mis palabras son vida. Ahora yo te voy a limpiar con mi palabra. Ahora yo te voy a sanar con mi palabra. A veces nos ha faltado estar quietos en la presencia de Dios. Ponte de pie, por favor. Como tú te movías sobre las aguas, siento que te moverás. Ven a habitar en nosotros. Como tú te movías sobre las aguas, siento que te moverás. Ven a habitar en nosotros. Ven otra vez como un fuego en mí. Abre las ventanas de tu reino aquí. Ven a habitar en nosotros. Ven otra vez como un fuego en mí. Abre las ventanas de tu reino aquí. Ven a habitar en nosotros. Ven otra vez como un fuego en mí. Abre las ventanas de tu reino aquí. Ven a habitar en nosotros. Cuando siento que tu espíritu se mueve en mi corazón, sé que tu poder se mueve y sé que tu amor me envuelve. Cuando siento que tu espíritu se mueve en mi corazón, sé que tu poder se mueve y sé que tu amor me envuelve. Ok, para que toda la sanidad interior, integral suceda en nuestra vida, necesitamos abrir nuestro corazón a Jesucristo. Ese es el paso número uno. Ese es el paso número uno. El paso número dos después de es cederle el control al Espíritu Santo. Si alguien nunca ha abierto su corazón a Cristo, repita conmigo: Dios, yo reconozco que he vivido la vida a mi manera, lejos de tu voluntad, pero también reconozco que no me ha ido bien. Por eso hoy, en esta mañana, te pido perdón y abro mi corazón para que entres en él y seas el Señor de mi vida. Amén. Quédate un momento con tus ojos cerrados para que no te distraigas. Permanece callado
No pienses en nada, no pidas nada. Deja que su Espíritu Santo te hable. Dios, toma de tu corazón el dolor, el resentimiento y la amargura y te da amor. Dios, quita de tu mente y corazón todo recuerdo que te ate al pasado, a las heridas que te provocaron, y te da paz. Dios, te quita el miedo, el temor, y te da el valor y la convicción que estás bajo su protección. Dios, quita toda incertidumbre en tu vida y te da la seguridad de que Él está contigo. Él nos inunda de su amor y de la capacidad de amar a otros. Gracias, Padre. Espíritu Santo, yo te ruego que dirijas nuestras vidas en el diario vivir, que por más mínima que parezca la decisión, pidamos tu consejo. Que tu amor nos blinde de heridas, de palabras duras con la intención de herir. Que tu amor nos abrace y nos cubra. Señor, yo te ruego que tus hijos, Señor, a medida que se acercan a ti cada día, tú te manifiestes a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Espíritu Santo, te entrego el control de mi vida. Guíame, llévame en tu consejo, en tu cuidado y en tu presencia. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida. Nos vemos el miércoles. Cuando siento que tu Espíritu